Bienvenidos a la clase virtual de estudio del exterior equino. El objetivo de esta clase es que ustedes conozcan las diferentes regiones que componen el exterior del equino y las relacionen con sus bases anatómicas y también con la función que debe cumplir ese animal. Cuando estudiamos un exterior, ya sea de un equino o de un bovino o de un cerdo, tenemos que juzgar y observar los animales en sus partes externas para reconocer las particularidades de conformación que lo hacen más o menos apto para tal o cual servicio. Este estudio requiere de primero un trabajo de análisis, en el cual subdividimos el cuerpo del animal en una serie de regiones, y luego un trabajo de síntesis que vemos las proporciones de estas regiones y la armonía que hay entre ellas. Hay una íntima relación entre la conformación exterior del animal y su productividad económica o su función. En el estudio debemos considerar 3 puntos. Primero, dónde se encuentra la región, qué límites tiene y cuál es su base ósea. Antes de continuar con el estudio del exterior, vamos a ponernos de acuerdo en las definiciones de algunos vocablos. ¿Qué son las bellezas? La belleza, desde el punto de vista de la zootecnia, es la relación que hay entre la conformación de una región o de todo el cuerpo del animal con la función que tiene que desempeñar. En este caso se tiene en cuenta la utilidad o el valor económico y no su forma estética, o sea, para la zootecnia no es importante que el animal sea lindo, sino que su forma corresponda o facilite la función que tiene ese animal. Por ejemplo, un jamón bien desarrollado en un cerdo es una característica de belleza, ¿sí? Porque el jamón constituye uno de los principales cortes carniceros que tienen los cerdos. Hay bellezas que son absolutas y bellezas que son relativas. ¿Cuándo una belleza es absoluta? Cuando la tenemos que buscar en todos los animales independientemente de su función. Por ejemplo, buenos a plomo es una belleza absoluta. Lo vamos a buscar en un caballo de tiro, en un caballo de carrera o en un caballo de polo, ¿sí? En cambio, hay otras bellezas que son relativas, que se corresponden a las características de una región según la función que tiene que cumplir. Por ejemplo, una grupa bien desarrollada en un caballo de tiro es una característica de belleza relativa. Defectos. Los defectos son exactamente lo contrario a lo que es una belleza. O sea, es cuando la conformación de una región no se corresponde con la función o con la utilidad que tiene ese animal. Los defectos pueden ser congénitos, cuando tienen una base genética, y para nosotros son muy importantes porque los vamos a transmitir, ese animal lo va a transmitir a sus hijos, o pueden ser adquiridos por diferentes patologías, por ejemplo, un defecto de aplomo por una fractura, ¿sí? O sea, afecta al animal, pero no afecta a la descendencia que va a dejar ese animal. También los defectos pueden ser absolutos, cuando lo consideramos defecto en todos los animales. Por ejemplo, un error de aplomo es un defecto absoluto, o pueden ser relativos. Por ejemplo, cuando en una vaca lechera tiene poco desarrollo de la glándula mamaria. En una raza lechera eso es un defecto relativo. ¿Por qué? Porque el poco desarrollo de glándula mamaria en una vaca de carne no es un defecto,
¿Qué son los vicios? Los vicios son defectos que presentan los animales a nivel de temperamento. Por ejemplo, los caballos mordedores, caballos indóciles, los perros mordedores, los perros ladradores, esos son vicios. Las taras. Las taras son todas depilaciones o defectos que aparecen en la piel o debajo de ella que indican algún tipo de patología. Estas taras se dividen en taras blandas, cuando son fluctuantes, por ejemplo, lo que pueden ver acá en la diapositiva, o taras duras, cuando se producen sobre los huesos, los famosos sobrehuesos que se pueden dar en la caña, por ejemplo, o en este caso en el nudo. ¿Qué es una región seca? Una región seca es aquella donde uno ve cómo está la estructura interna de la región, cuando la piel está bien adherida a la estructura interna, ¿sí? Uno nota toda la constitución interna de la región, se denomina región seca. Y región neta es cuando no hay directamente ningún tipo de tara, ni blanda ni dura. Región neta es una región sin taras. Bien, ahora vamos a abocarnos directamente al estudio del exterior del equino. Como todos los exteriores, como lo van a ver después en los otros exteriores de bovino de leche, bovino de carne, de cerdo, dividimos al exterior del animal en cabeza, cuello, tronco y extremidades o miembros. Al ver la cabeza, realizamos un estudio general en el cual determinamos sus dimensiones, peso, dirección y un estudio particular donde se describen separadamente las diversas regiones que la componen. Al realizar el estudio general de la cabeza, tenemos en cuenta que la cabeza actúa junto al cuello sobre el tronco del animal, haciendo las veces de balancín, y cuyo desplazamiento altera el equilibrio al actuar sobre el centro de gravedad. De aquí la importancia de las dimensiones de la misma, por ejemplo, el largo, el peso, la dirección, la forma, etc. Hablemos de la cabeza. Para tener un desarrollo normal, armónico con las demás partes del cuerpo, debe tener un largo cuyo valor esté contenido 2,5 veces en la altura del animal a la cruz, estando determinada esta medida por la distancia que media entre la nuca y la extremidad del labio superior. A su vez, este largo debe ser igual a 3 veces su ancho, tomado inmediatamente debajo de los ojos en la parte media, es decir, la distancia que separa los bordes externos de las arcadas orbitarias, y 2 veces su espesor, tomado desde la quijada hasta el centro de la frente. El peso de la cabeza influye sobre el valor del animal, debiendo ser proporcional a las demás partes del cuerpo. Una cabeza grande y pesada actúa sobre el centro de gravedad facilitando su desplazamiento, pero hace disminuir la velocidad del animal en virtud de contrariar los movimientos de las extremidades anteriores. La dirección está determinada por la inclinación del eje mayor de la cabeza con la horizontal. La dirección debe ser tal que en el reposo el centro de gravedad está en su posición normal, que sus movimientos puedan ser amplios y fáciles para determinar, en caso necesario, el desplazamiento de este centro, para que los ojos perciban bien los obstáculos a cierta distancia y el freno apoye bien contra las barras. Esta dirección es la que forma con la horizontal un ángulo de 45 grados y con el eje del cuello uno de 90 grados. Cuando el caballo mantiene normalmente la cabeza en dirección horizontal, se dice que es estrellero.
que si bien tiene la ventaja de facilitar la respiración y las grandes velocidades, éstas se anulan ante el grave inconveniente de no ver los objetos cercanos, o mejor dicho, donde pisa. Además, al desplazar el centro de gravedad hacia adelante, lo predispone a caídas y tropiezos. Se suma a lo anterior que el freno reposa sobre los dientes en lugar de hacerlo sobre las barras, lo que anula la acción del jinete. Por el contrario, cuando el caballo mantiene la cabeza normalmente en dirección vertical, se dice que es un caballo armado. El centro de gravedad se desplaza hacia atrás en detrimento de la velocidad. El animal no ve bien los objetos lejanos, no respira bien, pues la dirección de las fosas nasales impiden una normal y fácil penetración del aire. La forma de la cabeza está determinada por el perfil frontonasal y tiene diferentes denominaciones según el aspecto que presentan. Así tenemos la cabeza cuadrada, cuyo perfil es recto, es la forma clásica por excelencia, se asemeja a un prisma cuadrangular, de frente y cara ancha, ventanas nasales bien dilatadas y abiertas, quijadas separadas para alojar cómodamente la laringe. Luego tenemos la cabeza de liebre, con el frontal convexo y el nasal rectilíneo. Es propio de los caballos berberiscos, de los que descienden también nuestro caballo criollo. La cabeza acarnerada, con el frontal recto y el nasal convexo. La cabeza roma, con el frontal parcialmente cóncavo. Y la cabeza de rinoceronte, con el nasal cóncavo, y esta forma puede ser consecuencia de un traumatismo ocasionado por la presión del cabestro sobre los huesos nasales. En el estudio particular de la cabeza encontramos 5 caras: la cara anterior, la cara posterior, la cara superior, la cara inferior y las 2 caras laterales. En la cara anterior vamos a encontrar primero la frente, que se encuentra limitada hacia arriba por la nuca, lateralmente por los ojos y las orejas y ventralmente por la región de la cara. Es una región que tiene que ser ancha y larga para denotar un buen desarrollo cerebral. Le sigue la región de la cara, que está limitada hacia arriba por la frente, hacia abajo por la ventana de la nariz, por la punta de nariz, y hacia lateral por las mejillas. El límite entre la cara y la frente es una línea imaginaria que une el canto medial de ambos ojos. Esta es una región que tiene que ser ancha, y la región de la punta de nariz, que está limitada lateralmente por los hollares, dorsalmente por la cara y ventralmente por el labio superior. Es una zona muy sensible en el caballo. En las caras laterales de la cabeza tenemos las orejas. Tiene como base los cartílagos y músculos que constituyen el pabellón auditivo. Deben ser iguales, con pelos cortos, sedosos y abundantes en la cara externa, mientras que en la interna los pelos son más ralos, pero muchos más largos para impedir el paso de cuerpos extraños. Además deben ser pequeñas, dirigidas hacia adelante, móviles y apartadas una de otra para permitir un mayor ancho de la frente. Las orejas juntas dan aspecto de poco inteligente. El tamaño es variable. Pueden ser pequeñas como en los animales enérgicos como los árabes o grandes como en los animales de carácter linfático. Las orejas largas y juntas constituyen un defecto llamado oreja de liebre. También las orejas largas y caídas llamadas oreja de cerdo, pues son una señal de fatiga o apatía.
En cuanto a la dirección y movimiento, es necesario hacer notar que para que tengan belleza estos órganos deben estar dirigidos hacia adelante, formando con el eje de la cabeza un ángulo de 45 grados, y que sus movimientos sean expresivos. La falta de movimiento de las orejas puede estar indicando una sordera. Las sienes ocupan una región delimitada por la frente y la quijada a un lado y el ojo y las cuencas y orejas por el otro. Tiene como base la articulación temporomandibular. Esta región está cubierta por un músculo subcutáneo muy fino y por piel poco adherente que debe ser seca y neta, o sea, debe poder palparse los detalles de la articulación y no debe presentar ninguna cicatriz. Esta tara nos haría sospechar de que se trata de un animal afectado de ataques epilépticos o de cólico frecuente. La región de las cuencas son dos depresiones que se encuentran por encima de los ojos, entre la frente y las orejas, correspondiente a la fosa orbitotemporal, donde se encuentra la apófisis coronoide del maxilar y una voluminosa almohadilla de grasa. Estas depresiones deben ser poco profundas y visibles, pues de lo contrario denotan vejez o cansancio. El aumento de profundidad es consecuencia de un mal estado nutricional o por la misma vejez. Continuamos con los ojos. Deben ser iguales, grandes, brillantes, vivos y limpios. Debemos controlar de que haya movimiento en las pupilas para regular la entrada de la luz. Tenemos que controlar la posición, ni muy hundido ni muy sobresalientes, que sean iguales con el del lado opuesto. Tenemos que controlar los párpados, que sean bien ovalados, finos, separados, móviles. La mucosa, que tiene que ser de color rosado. Las lágrimas, que tienen que ser transparentes, sin salir de los párpados. Los defectos que podemos encontrar son los ojos pequeños, poco voluminosos, que es indicio de un carácter linfático, los ojos de buey o excesivamente grandes, que dan un aspecto de un animal poco inteligente, y los ojos de chancho cuando son desparejos. La principal tara es que el animal sea ciego. También presionando la esclerótica debemos ver el cuerpo clignotante o tercer párpado, que sirve para limpiar el ojo de los cuerpos extraños. Continuamos con los hollares o ventanas de la nariz. Son dos aberturas con forma de coma invertida por las cuales las vías respiratorias se comunican con el exterior. Los hollares deben ser amplios, más o menos inmóviles en el reposo, pero fácilmente dilatables. Las mucosas tienen que ser rosadas. Continuamos con las mejillas o carrillos. Comprende la región situada a ambos lados de la cabeza del caballo, limitado por arriba por las cuencas, sienes, orejas y la nariz, y por debajo por la quijada, adelante por la comisura de los labios y atrás por el cuello. Tiene como base ósea parte del maxilar superior e inferior, cigomático y lagrimal. Distinguimos en ella dos partes, una superior constituida por el músculo macetero y otra inferior correspondiente al músculo bocinador y facial. Debe ser ante todo seca y neta. La parte superior tiene que ser amplia y bien desarrollada porque corresponde al músculo macetero, lo que está relacionado con una mejor masticación. La parte inferior debe ser adherente a los dientes a fin de evitar la existencia de espacio entre los molares y la pared de la mejilla, donde puede haber fermentaciones, úlceras y otras lesiones por la acumulación de alimento. En la cara posterior de la cabeza encontramos la quijada, que corresponde
al borde posterior y ascendente del maxilar inferior. Limita adelante por el mentón o barbada, hacia arriba con las mejillas, hacia atrás con la garganta y abajo con el canal o fauces. Deben estar bien apartadas o separadas una de otra para dar más cómodo alojamiento a la tráquea, además de contribuir así a aumentar el diámetro transversal de la cabeza, que en sí ya es un carácter de belleza. Deben ser espesas y macizas en los caballos de tiro, delgada y seca en los caballos finos. Las taras que podemos encontrar pueden ser fístulas por infecciones de glándulas salivales o infecciones en los molares. El canal o fauces es la región comprendida entre las dos ramas del maxilar inferior. Tiene como base el tejido conjuntivo, los músculos y la lengua en la parte superior. Debe ser ancha. La barba o barbada está situado debajo de la boca, delante de las quijadas. Tiene como base la sínfisis de la mandíbula. Está recubierta de piel móvil. Sirve de apoyo a la barbada del freno. Debe ser neta. La presencia de cicatrices puede indicar que es un animal duro de boca. En la cara superior de la cabeza vamos a encontrar la nuca. Es una región que tiene por base la articulación atlanto-occipital. Está situada en la extremidad superior de la cabeza, limitada lateralmente por las orejas, anteriormente por la frente y posteriormente por el cuello y la crin. Debe ser una región alta o saliente para facilitar la inserción de los músculos extensores de la cabeza, formando al mismo tiempo un brazo de palanca que favorece la acción de estos músculos. Debe ser ancha, pues su anchura está subordinada al de la frente y a la del cráneo. Las taras que se pueden presentar generalmente son cicatrices. La región parotidia se halla situada entre el cuello y la cabeza, limitando en la parte superior con las orejas, adelante con las mejillas, atrás con el cuello y abajo con la garganta. Forma una ligera depresión entre el cuello y la cabeza. Esta depresión no debe ser muy profunda ni tampoco debe estar sustituida por una saliencia, pues en ambos casos la inserción del cuello con la cabeza será defectuosa, dando lugar a lo que se llama cabeza mal altada. Debe ser neta y seca. Tiene como base las glándulas salivales denominadas parótidas. Las taras que puede presentar a veces son cicatrices por inflamaciones o infecciones en las glándulas parótidas. En la cara inferior de la cabeza encontramos la boca, que es la cavidad anterior de las vías digestivas y tiene por base ósea los maxilares superior e inferior, los palatinos, limitada anteriormente por el velo del paladar, lateralmente por las mejillas e inferiormente por las fauces. Las partes constitutivas de la boca son los labios superior e inferior cierran la boca, constituyendo la región más oral de la cabeza del caballo. Ambos están reunidos en su parte superior por una comisura que recibe el bocado del freno y están constituidos por tejido muscular, revestido exteriormente por piel e interiormente por la mucosa bucal. La piel exterior de los labios es fina y adherente en caballos de sangre y llevan dos tipos de clase de pelos, unos finos y cortos, especie de lanilla que recubre y protege la región, y otros más largos, inervados, llamados pelos táctiles. Los labios son órganos móviles, cuya función no es únicamente la aprehensión de los alimentos, sino también mantener la saliva dentro de la cavidad bucal. Estos a veces se hacen flojos, pierden tono muscular, de modo que el animal al andar golpea uno contra el otro, produciendo un ruido característico, por lo cual se llama a estos caballos rompenueces. Las taras que se pueden presentar son cicatrices producidas por caídas.
Los dientes, según su ubicación, se los divide en incisivos, caninos, premolares y molares. Tienen gran importancia ya que según su desgaste y forma puede determinarse la edad de los caballos. Eso lo vamos a ver en la parte de cronometría dentaria. La lengua es el órgano del gusto, sirve para la aprehensión de los alimentos y la bebida, ayuda en la masticación y en la deglución. Es un órgano carnoso, móvil, en forma más o menos cónica, tapizada por la mucosa bucal y ligada a diferentes músculos del maxilar inferior y al hueso hioideo. En la lengua se pueden distinguir dos partes, una fija que es la base y otra libre. La parte libre es la que se alarga al exterior para la aprehensión de los alimentos. Algunos caballos tienen como vicio sacar y recoger la lengua en forma alternativa, defecto que se denomina lengua serpentina. Para ser bella debe estar convenientemente recogida dentro de la boca y no presentar cortes o heridas. El paladar constituye la bóveda o techo de la boca, limitado hacia craneal y lateralmente con los dientes, hacia caudal con el velo del paladar, que es muy desarrollado en el caballo. La superficie se encuentra protegida por parte de la mucosa bucal, que forma surcos transversales bastante profundos y separados por crestas que se unen en la parte media del paladar. Las barras vienen a corresponder a la parte del maxilar inferior donde reposa el freno. Se encuentran limitadas atrás por el primer premolar y delante por el canino en el macho y por el último incisivo en la hembra. Deben ser generalmente sensibles, medianamente elevadas y redondeadas, porque si son muy bajas, el animal será duro de boca. Si por el contrario son demasiado altas y filosas, serán animales muy sensibles o delicados de boca. Los bordes deben ser netos, pues la presencia de heridas o callos pueden ser causadas por el mal uso del freno o por ser un animal duro de boca.